Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de conversación, a este panel que hemos querido organizar para discutir sobre la inteligencia artificial generativa. Un tema que está muy en la vitrina, está ya presente no solo en la prensa especializada, ya no solo en las comunicaciones masivas, es un tema que llegó a la mesa de todas nuestras casas y, y, y producto de eso es que queremos contribuir con este espacio donde podamos tener información desde muy distintas perspectivas sobre este tema, sobre sus oportunidades, sobre sus impactos, ¿ya? Y a partir de eso, cada uno de nosotros vaya creando una posición más informada y naturalmente podamos ir transmitiendo, digamos, buena información a nuestras organizaciones, a nuestras casas, ¿ya? Entonces la idea es reflexionar, la idea es pensar, la idea es conocer, digamos, distintas perspectivas. Y para eso, hoy tengo el placer de estar acompañado por dos personas excepcionales, dos amigos, también desde súper distintos ángulos nos van a poder aportar en esta contribución. Entonces, en primer lugar, nos acompaña Francisca Yáñez. ¿Ya? Francisca es la National Technology Officer de Microsoft, ciertamente un stakeholder importante en esta tecnología, en estos primeros pasos, así que te doy la bienvenida, Francisca, gracias por estar acá. Gracias, Patricio, y gracias igual por organizar e invitarme. Fantástico. Eso, y nos acompaña también Rodrigo Carrasco. Rodrigo es investigador, académico de la Universidad Católica y también director del Data Science Initiative de la universidad, así que ciertamente también muy involucrado en lo que es este tema. Así que muy bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y muchas gracias, Iguay, por este foro para poder conversar al respecto. Fantástico, bien. Eso, entonces, bueno, vamos adelante. Tenemos, digamos, ahí cerca de una hora para poder conversar. Tenemos aquí algunas preguntas. Ahí también invito a todos los asistentes a que vayan planteando sus preguntas también. Yo voy a ir tomando un poco ese rol de moderación, así que voy a ir tomando también de lo que vaya apareciendo ahí. Bien, eso, bueno, y para abrir la conversación y para tratar de poner, digamos, un punto de partida común. Me gustaría, Rodrigo, a ver si nos ayudas quizás a entender, digamos, qué es esto de la inteligencia artificial generativa, qué es este tema generativo que salió en el último tiempo y cómo se diferencia quizás de las formas que ya conocíamos de inteligencia artificial. Súper, déjame dar un paso atrás porque siento que hoy día preguntarse qué es inteligencia artificial es una pregunta que tenemos que hacer igual porque me parece que todo está con algún tipo de polvitos de machine learning o extracto de inteligencia artificial puesto encima. Hace poco salió esta nueva imagen del agujero negro, ¿no es cierto? Y salía por todos los medios de prensa diciendo que con inteligencia artificial habían hecho algo, ¿no es cierto? Y habían mejorado esa imagen. Cuando después uno lee el artículo científico que lo publicaba uno de los investigadores en Twitter, y están ocupando PCA, análisis de componentes principales, una herramienta estadística de hartos años atrás, claro, con un montón de modificaciones encima para poder meter estos modelos físicos de un agujero negro, pero quizás eso ya hoy día está dentro de lo que la gente considera que es una inteligencia artificial. Quizás lo que hacemos nosotros en optimización, en modelos de toma de decisión, también podría ser considerado en eso. Entonces, como que quizás hay que dar un paso atrás y tratar de pensar que quizás cuando hablamos de inteligencia artificial hoy día, a nivel de público, estamos pensando en agentes inteligentes que de alguna forma están ya sea razonando o aprendiendo o haciendo algún tipo de actividad en forma autónoma, parecido a lo que haría un ser humano con algún tipo de nivel cognitivo entre medio. Yo creo que por ahí va eso. Y desde el punto de vista como más histórico, las cosas principales, yo creo que la principal diferencia con el tema generativo que tenemos en esta charla, yo lo pondría como entre la diferencia entre interpolar y extrapolar. Yo siento que la parte de inteligencia artificial antigua, por decirlo, que antigua de hace 3 años atrás, no estoy hablando la prehistoria, estaba preocupado, ¿no es cierto?, de problemas tipo clasificación, predicción, que es, ¿sabes qué? Mira, tengo un listado, tengo una serie de tiempo de temperaturas de cierto lugar, quiero predecir cómo va a ser la temperatura mañana. Tengo un montón de fotos de perros y gatos, aquí las tengo entrenadas, te fijas, y este sistema me ayuda que yo le muestro una foto nueva y me dice, mira, esto es Ujú. un perro o es un gato. La gran dificultad que tenían esas cosas es que, claro, yo tenía este modelo que hacía las predicciones de temperatura, yo llego con unos datos de presión a este mismo modelo y me dice, no tengo idea qué hacer con ello, no sé qué es.
¿Te fijas? El ejemplo de clasificación es lo mismo. Yo tengo un perro, tengo gato, le muestro una jirafa y me va a decir perro-gato porque es todo lo que sabe. ¿Te fijas? Ujú. Entonces esa extrapolación como que no podíamos hacerla con estas herramientas antiguas porque, de cierta forma, estas preguntas que estaba mostrando antes están dentro del mismo marco de lo que está haciendo esto. Y el Ajá. gran salto que se ha pegado, siento yo, esto en los últimos 3 4 años con esta parte de inteligencia generativa, es que tenemos modelos que son tanto más grandes, con tantos más parámetros, estamos hablando de cientos de millones, cientos de miles de millones de parámetros, que requieren una gran cantidad de datos y obviamente capacidad de cómputo enorme que estábamos conversando antes, eh, permiten entonces ahora quizás generar modelos que permiten capturar más esos detalles o esos patrones que están escondidos atrás para generar cosas nuevas. Ya no Ajá. es una cosa de interpolación, no es una cosa adentro, sino que es ahora, es como la extensión más lejos de este autocomplete que teníamos en Google cuando uno, oye, quiero encontrar algo, ¿cuál es el mejor auto en? Y te ponía Santiago porque sabía que tú estabas en Santiago. Eso así. Ahora Ujú. tú le dices, oye, quiero una historia de... Y empieza a crear cosas nuevas. Y esa es la Ujú. parte generativa que viene en esta ronda, que creo que yo es el gran impacto, que es justamente que tú le puedes decir a estas herramientas, ¿sabes qué? Yo sé que te entrenaron con un montón de cosas, pero quiero algo que no tiene nada que ver con eso. ¿Te fijas? Absorbiste un montón de imágenes, no sé, DALL-E, por ejemplo, que salió hace un par de años atrás, y yo quiero que ahora me cuentes, me armes una imagen que tiene un perro, ¿no es cierto?, flotando en el espacio, pero no quiero que sea la foto del aire, quiero que sea ahora no sé, un dálmata, ¿te fijas? Sentado en la luna tomando un café. Y va a ser esa imagen, te fijas, que no tiene nada que ver con un montón de errores al principio y ha ido mejorando esta tecnología porque cada vez tenemos modelos más grandes y más datos, con lo cual empiezan ahora, ya no es un dálmata con 10 patas, sino que aparece el dálmata con 4. Y te fijas, empieza a Claro. tener ahora estas herramientas que a finales del año pasado, siento yo que el que generó el mayor cambio, este breaking point, como dicen en Estados Unidos, fue este ChatGPT 3, no sé, 3 y 4, yo creo que son los dos los que han generado Ajá. este gran salto, donde tú le conversas y efectivamente tiene un montón de cosas nuevas que te está diciendo que, bueno, uno sabe dónde salieron, pero tiene mucho más contexto de este tipo de información y te genera una cosa que da mucho más la sensación de que la está haciendo una persona atrás al otro lado escribiendo. Entonces da un salto mucho más Ajá. grande en generar contenido nuevo que no estaba dentro de estas bases. Entonces yo lo veo más como una cosa de extrapolación respecto de lo que hacíamos antes de interpolación de problemas que teníamos. Claro, claro. No, qué interesante analogía. Y son buenos esos ejemplos de un dálmata en la luna, cosas de ese tipo, porque Ujú. te hacen rápidamente pensar, claro, aquí claramente no hay un precedente, digamos, no hay que se conoce muchos dálmatas, conoce muy bien la luna, pero esa combinación ciertamente no está haciendo búsqueda y retrieval de algo que existía, sino que tuvo que generar, tuvo que extrapolar. Y cuando se extrapola, eh, hay, digamos, algo que no sé si debiésemos llamarlo así, pero hay una creación, hay algo original, ¿cierto? Digamos, de alguna forma hay creación, digamos, y cuando hay creación, y aquí me conecto con la pregunta Francisca, es cómo esto puede impactar el trabajo creativo humano. ¿Cómo puede trabajar toda la creación, el trabajo de los creadores en general? ¿Qué perspectiva tienes con eso, Francisca? Pato, muchas gracias por la pregunta y lo voy a tener súper desafiante porque Rodrigo es profesor y me encantó realmente cómo explicó el concepto de AI generativo, súper didáctico, pero con respecto a la creatividad, me permito compartir un par de puntos de vista. Primero, el gran potencial de la inteligencia artificial en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, es poder, digámoslo de esa manera, liberarnos de trabajo repetitivo que tenemos que hacer, trabajo, digamos, tedioso, que yo puedo como delegar a la inteligencia artificial. Imaginémonos que tenemos como un ayudante personal, pero digital, o un copiloto, se lo delego y de esa manera me queda más tiempo para pensar, para reflexionar, para crear. Ujú. Entonces creo que hay un primer punto súper concreto y de hecho nosotros tenemos un estudio reciente en base a encuestas que hemos hecho en todo el mundo y también al uso, eh, a trillones de señales de uso de Microsoft 365. Y uno de los findings más importantes que quiero sustentar mi punto de vista en esto es que el 70% de la gente que nos responde dice, oye, yo delegaría todo este trabajo más tedioso Ujú. a la inteligencia artificial para poder dedicarme a mi trabajo de más valor, donde está justamente, Pato, la creatividad.
Entonces, ¿por qué traigo esto a la mesa? Porque la creatividad no está solamente en algunas profesiones tipo los artistas, los diseñadores. Yo creo que ahora también la inteligencia artificial nos potencia a todos un poquito más la creatividad y esta capacidad de poder todos traer más creatividad a nuestro día a día. Ujú. Claro, súper interesante punto de vista. Quizás una primera reacción tiene que ver con, todo aquello que nos hacía súper únicos, el crear, etcétera, podría verse amenazado, pero tomando un poco tu punto de vista, ahí hay una oportunidad también de deshacernos de lo tedioso, de deshacernos de lo repetitivo y con eso liberar tiempo a ser más creativos, digamos, y que es algo que yo creo que todos vamos postergando un poco, nos está quedando menos parte del día para poder hacer ese tipo de tareas. Muy, muy interesante, gracias Pato, y Francisca. además, ¿por qué no Ajá. decir un tiempo más para la curiosidad? Yo creo que este es un valor, es parte también de nuestro estudio, que cada vez va a tomar más importancia. Yo creo que si vemos las búsquedas de perfiles, estoy hablando del mundo laboral, de los roles, y los vemos poquitos años atrás, o incluso antes de esta disrupción de la AI generativa que también describía Rodrigo, creo que era difícil encontrar algún perfil que dijera, oye, alguien que sea curioso intelectualmente. Bueno, ahora con inteligencia artificial, y así los estudios lo han mostrado, este tipo de valores son los valores que van a ser más importantes en el trabajo, en un equipo, Ujú. en una persona que tú quieras sumar. ¿Por qué? Porque vamos a tener la inteligencia artificial que nos ayude con todo este trabajo. Antes pedíamos muchos perfiles analíticos que fueran capaces de ver una tabla y ver el principal insight. Es que ahora eso nos ayuda a la inteligencia artificial. Entonces, Claro. ¿cómo, Pato? Yo encuentro realmente apasionante ese cambio y Ujú. ahí seguramente lo vamos a compartir en el chat, está este estudio, porque creo que no sé, tenemos más de 200 personas hoy día, 230 personas participando. Creo que va a ser súper interesante que cada uno piense en esto como en sus distintas industrias, porque seguro que hay de todas las industrias, de todas las edades. Piensen cómo es para ustedes, cómo aplica esto de tener a AI como tu compañero de trabajo. Ajá, ajá. Claro, y ahí mencionaste algo súper relevante y es el cambio en los skills que vamos a requerir en la próxima contratación en nuestra empresa, en el siguiente colega, y eso le pone un desafío a la formación. Y ahí, Rodrigo, te quiero invocar, digamos, desde tu rol, primero como investigador y segundo como docente, en cómo crees que esta tecnología, primero, va a cambiar la forma en que trabajamos, en la forma en que aprendemos, la forma en que investigamos, la forma en que trabajamos en general. Y te hago ahí al tiro la segunda pregunta, y en función de eso, ¿cómo crees que vamos a tener que formar a los siguientes profesionales? Esa es una pregunta que la escucho semana por medio en las reuniones de departamento. Creo que es un tema que está en todos lados. No solamente, me imagino que no es solamente por el hecho de que seamos una escuela de ingeniería o el Instituto de Ingeniería Matemática, sino que también aparece en otras facultades con colegas cuando hablo Ujú. en el área de leyes, donde este tipo de tecnología van a ser probablemente un requerimiento para poder hacer un montón de trabajos futuros y hoy día no lo son. Como hoy día saber hacer cosas vía Internet es una herramienta fundamental, que quizás no requiere tanto conocimiento de atrás de cómo funcionan las cosas, pero es una herramienta que hoy día no podría salir ningún alumno de ninguna universidad que quiera tener ¿no es cierto?, un trabajo que no sepa, oye, cómo conectar un cliente, cómo llamar, por último, que sea, ¿no es cierto?, cómo mandarle información al banco. Todo ese tipo de cosas son cosas que hoy día los damos por hecho. Yo creo que hay un salto, vamos a tener un salto similar al salto que quizás vivimos aquellos que estábamos en la universidad a finales de los 90, con la aparición, ¿no es cierto?, de buscadores mucho más sofisticados Ujú. que Alta Vista, ¿ya? Cuando apareció Google, y efectivamente el encontrar información era tremendamente rápido, era mucho más eficiente. La pregunta que empezó a aparecer con eso es, bueno, ¿cuál de esta información que tengo es realmente la información que es válida, que es útil? Entonces yo creo que hay una parte por el lado de docencia que tenemos que enseñar de cómo tener gente que sea crítica respecto de lo que está obteniendo. Ujú. Porque así como hoy día ya no existe, oye, pero lo leí en internet, así que tiene que ser cierto. Nadie dice eso, me imagino, ya a estas alturas del siglo. Yo me imagino que también va a pasar en algún momento que nadie va a decir, oye, lo dijo ChatGPT, así que tiene que ser cierto. Y yo Claro. creo que va a haber ese cambio de switch de poder hacer algo mucho más crítico, y cuando llega algo, tú igual lo puedes ocupar como un primer buen borrador. Yo creo que estas herramientas están siendo hoy día muy buenos primeros borradores para poder entender ideas, para poder tener
conceptos generales que quieres pasar en una imagen, armar un script que te interesa, alguna idea que tienes, tratar de bajarla. Te fijas que de repente nos cuesta poder sentarnos y hacer ese pequeño clic de pasar de estoy sentado con una idea en la cabeza y no sé cómo ponerla, a mira, ya tengo un pequeño texto que quizás tengo que hacerle un montón de ediciones y un montón de cosas encima, pero me ayudó a salir de ese pequeño bloqueo entre medio. Entonces yo creo que hay un aporte de, como decía Francisca, ¿no es cierto?, de trabajar en conjunto con la tecnología para poder dar estos pasos. Pero yo siento además que hay un tema de enseñar en cierta medida cómo funcionan estas cosas igual atrás. ¿Ya? Si bien comparto el típico comentario de que no hay que saber fabricar motores para manejar un auto, igual todos sabemos que no podemos rociar con benzina la batería. Entonces, ese tipo de conocimientos los tenemos porque, bueno, no porque seamos ingenieros mecánicos o sepamos cómo construir motores, sino que por un montón de experiencias de vida hemos ido aprendiendo que, bueno, cuando ponemos estas cosas, la benzina hace boom, te fijas, y no es buena idea hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este tipo de herramientas que son mucho más sofisticadas desde el punto de vista de la tecnología que tienen atrás y lo que están mezclando y la matemática que tienen muchas veces atrás, se hace mucho más difícil para algunos perfiles de personas poder meterse a eso y tratar de entender qué está pasando atrás. Pero creo que es fundamental al menos saber parte de ese funcionamiento para entender qué es lo que está pasando, que cuando yo le pase algo, cómo llega en cierta forma a lo que me está diciendo atrás. Y ese tipo de conocimiento creo que va a ser importante, sin necesidad de saber a profundidad, oye, mira, cómo es el algoritmo y por qué converge, que quizás es una cosa que nos va a interesar a un par de locos matemáticos que estamos haciendo clases nomás, pero sí a un montón de gente le debería saber, oye, ¿por qué? Así como hoy día, me imagino que la gente que empieza a estudiar Machine Learning sabe que si tiene datos que tienen colinealidad va a quedar la escoba, y sabe que no puede ocupar esa herramienta de regresión lineal cuando está teniendo esas cosas, tenemos que tener esos warnings, esos avisos de, oiga, si usted quiere ocupar estas herramientas, ojo, hay estas cosas que usted tiene que saber antes de poder usarlas. ¿Ya? No es un permiso, pero sí es un conocimiento previo porque pueden generar efectos cada vez más rápido, dado que está llegando a mucha más gente, puede tener efectos adversos mucho más rápido. ¿Ya? Hoy día tenemos herramientas que nos pueden ayudar a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, claro, me meto a GitHub, ¿no es cierto?, y ocupo Copilot y me ayuda a construir un código súper bueno de un montón de cosas. Ok, pero yo quiero que esa persona sepa hacer algoritmos, sepa resolver un problema atrás de eso. Y está bien, quizás efectivamente el que me escriba parte de este código en forma rápida no era quizás el skill que vamos a necesitar en el futuro, porque esa es una habilidad que vamos a necesitar, la puede hacer este copilot al futuro. Pero el saber cómo desmembrar este problema y revidir, ¿no es cierto?, y entender cuáles son esos subproblemas que queremos hacer, eso va a ser una parte crítica fundamental de poder validar estas cosas que estamos haciendo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, para tratar de contestar un poco más conciso tu pregunta, yo creo que van a haber herramientas desde el punto de vista de conocimiento de cómo funcionan estas cosas que van a tener que conocerlas mucho más alumnos. ¿Ya? Así como hoy día programación es un curso que está siendo hoy día casi completamente transversal a la universidad. Ya no es solamente para los ingenieros, siguió a los ingenieros comerciales, siguió a los ingenieros forestales. Te fijas, hoy día está llegando a la gente en medicina y hay cursos de programación para literalmente la universidad completa. Entonces yo creo que ese tipo de conocimiento va a tener que tener esa visión. Y por último, yo siento que también desde el punto de vista docente hay un montón de carreras que no estamos dando que van a ser tremendamente necesarias. Nosotros en la universidad tenemos la licenciatura de Ciencia de Datos, por ejemplo, que es un hito, siento, en múltiples dimensiones, pero son habilidades y personas que van a tener capacidades que hoy día necesitamos. ¿Te fijas? El poder ocupar estas herramientas de inteligencia artificial no bastan por simplemente armarme una cuenta en OpenAI y empezar a tirarle cosas, ¿te fijas? Necesitas tener gente que sepa armar un pipeline de datos dentro de tu empresa. Necesitas tener gente que te ayude a poder armar, ¿no es cierto?, una plataforma donde puedas almacenar esa información, que sepa qué es lo que es la nube, ¿no es cierto?, cómo almacenar información allá o procesar cosas. Entonces, como que hay varias habilidades que nacen, muchas de ellas en las ciencias de la computación, pero que las vas a tener que tener hoy día en tu empresa si quieres tener ese tipo de herramientas y poder usarlas. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que jugar mucho con ese tipo de desarrollos para tener no solamente ingenieros o ingenieras que puedan hacer eso, pero abogados que puedan hacer esto, médicos que puedan hacer esto, y que sepan qué es lo que está pasando atrás de muchas de estas herramientas. Yo creo que el desafío viene por ese lado. Claro, sí, y vamos a hablar ahí vamos a tomar un poquito más adelante el tema del impacto en el trabajo, pero me quedo ahí con varias de las cosas que dijiste de conocer lo suficiente de esto para entender que pueden haber sesgos, para entender que puede haber alucinación, que puede entender que vamos a requerir
incluso más pensamiento crítico que el que quizás estábamos ejecutando hoy, que teníamos tiempo de ejecutar. La identificación de sesgos también, y esto te lo escuché a ti, Francisca, hace un tiempo. Es un skill que vamos a tener que ir desarrollando, con un poco toda la lógica de la búsqueda. La fuente era explícita, digamos, ahora cuando la fuente ya no es explícita, va a quedar en nosotros el decir, bueno, esto me hace sentido, no me hace sentido, calza o no calza. Y respecto digamos, al impacto en el trabajo en lo inmediato, ahí mencionaste algo también un poco, el romper esa inercia que todos tenemos para comenzar algo. Digamos, cuando tu Canvas está en blanco es el momento más difícil, digamos, cuando el mail no está escrito, cuando el Word parte en blanco. Me imagino que al pintor le debe pasar lo mismo que en el Canvas en blanco. Yo creo que ese empujón, yo creo que a muchos nos va a resultar súper productivo. Qué interesante, tengo que escribir una columna, bueno, parto con una idea, tengo que mandar un reclamo de un vuelo que no salió a tiempo, bueno, que ese inicio, creo que muchos nos perdemos ahí. Así que ahí creo que hay un impacto interesante. Oye, bueno, y sin querer nos hemos ido a seguir hablando de aplicaciones, a ir hablando de ideas, de cómo, digamos, las economías eventualmente pueden crecer, e incluso ya han salido algunos números, y Goldman Sachs tiró algunos números. Entonces, ¿cuáles creen que son estas aplicaciones interesantes, prometedoras, cosas nuevas estas nuevas instancias de inteligencia artificial nos abren? Y ahí, bueno, Francisca, creo que tú tienes ahí un palco importante, tienes un punto de vista, digamos, bien informado de casos, de cómo las empresas y gobiernos están empezando a sacarle provecho a esto. Pato, yo creo que los casos que hoy día ya existen, imaginémonos que además, desde la aparición más evidente, digamos, de la inteligencia artificial generativa, porque como decía Rodrigo, esto viene de décadas de desarrollo, ¿no? Hubo un punto de inflexión de noviembre a esta parte y se aceleró, se aceleró. Pero las aplicaciones son múltiples y yo creo que eso es algo que me gusta porque realmente la inteligencia artificial, digamos que es como un nuevo stage, un nuevo nivel que está disponible hoy día para todos. No es solamente, y una cosa que reflexionemos en esto bien interesante, antes la inteligencia artificial era accesible por un pequeño grupo de personas en el mundo, que eran más, digamos, en palabras chilenas, los computines, los que tenían un background más fuerte en computación, en matemática, en estadística, que era capaz de darle o sacarle valor. Ahora, gracias a que la forma de interlocutar es lenguaje natural, es para todos. Y por eso Rodrigo nos decía, es que esto salió de ingeniería. Simplemente es para todos los perfiles, para todas las carreras y para todos quienes también salimos hace un tiempo en la universidad. Pato, entonces tú cuando me preguntas qué aplicaciones estamos viendo, yo me sorprendo todos los días, y no exagero, con aplicaciones que están surgiendo en Chile y en todo el mundo en las distintas industrias. La verdad es que me cuesta pensar en una industria que no esté tocada, pero hay ejemplos que son mis favoritos, así que voy a traerlos solamente para inspirar, Pato, y me gustaría comenzar con un ejemplo que es chileno, porque muchas veces nos ocurre a nosotros que decimos, bueno, no, es que esto salió en Estados Unidos, esto salió en Europa, entonces ellos van más adelantados, aprendamos de lo que salió. Entonces, me gusta este ejemplo chileno porque además es del sector público, entonces para todos los que nos están escuchando hoy día el sector privado es como para remecernos de que si no estamos probando esto, nos pongamos en acción. Hay un ejemplo que me gusta mucho que lo están utilizando los fiscales, es decir, nuestro Ministerio Público. Ellos están utilizando la tecnología de inteligencia artificial generativa para apoyar el análisis de grandes volúmenes de información de los fiscales. Es decir, ejemplo concreto, los fiscales llevan múltiples causas, ¿cierto? Y en algunas de esas causas la cantidad de información disponible de los sospechosos o de las distintas aristas de un caso es extremadamente grande. Entonces, ¿qué hicieron? Gracias a un modelo de inteligencia artificial generativa, están potenciando el análisis de los fiscales chilenos además, Ministerio Público, para poder hacer mejor investigación, tomar mejores decisiones. Y me encanta este ejemplo porque nuevamente no es un ejemplo de inteligencia artificial reemplazando a los fiscales o destruyendo puestos de trabajo. Son ejemplos de inteligencia artificial que potencia el trabajo de los fiscales. Pato, en tu primera pregunta que tú me decías,
es como, ¿cómo dejamos más tiempo a la creatividad? Bueno, en este caso, es como el Ministerio Público, gracias a apoyar el trabajo de los fiscales con inteligencia artificial generativa, hace que el análisis de los fiscales se centre quizás en los puntos donde su experiencia como fiscal trae más valor, pero no en el trabajo tedioso de revisar grandes volúmenes de información, porque para eso está la inteligencia artificial. Y la buena noticia, Pato, es que ahí hubo 2 universidades chilenas, nuevamente caso chileno, 2 universidades chilenas que le ayudaron al Ministerio Público a desarrollar esta aplicación. Entonces, a mí me parece hiper inspirador. Me llevo varias lecciones que les quiero compartir hoy día. Uno es que no importa el sector económico, ni la actividad económica que haga nuestra organización, ni tampoco el tamaño, ni tampoco si soy sector público y privado. Y también me llevo otra lección que quiero compartir. Cómo es hiper importante la colaboración. Aquí el Ministerio Público dijo, ¿somos expertos en inteligencia artificial? No, necesitamos ayuda para ser ágil. Bueno, hago una alianza con 2 universidades para sacar adelante esta aplicación, Pato. Pero un ejemplo, ¿no? No me quiero robar todo el tiempo, pero hay otros ejemplos en medicina que les ayuda a los médicos y a enfermeras a dar mejor respuesta a sus pacientes en base a su historial clínico. Bueno, no sé, la verdad es que es realmente apasionante y creo que acá la salsa mágica, digamos, el toque diferencial, lo damos nosotros. Es decir, cómo nosotros en nuestro día a día, en nuestras organizaciones, encontramos esas oportunidades donde la inteligencia artificial viene a complementar nuestro trabajo para generar más valor, para quizás acelerar. Y yo creo que el complemento es la clave, y aquí te aprovecho pues, de pasar una pregunta que acaba de salir. Dice, bueno, ¿y qué pasa si se toma una mala decisión con la inteligencia? ¿Qué pasa si el Ministerio Público, digamos, una causa la condujera mal, digamos, producto de una mala recomendación? ¿Cómo crees que se debiese abordar ese desafío? Me parece súper interesante esta pregunta y son las reflexiones que necesitamos tener. Mi primera reacción ante esta pregunta estaría en que estos modelos hoy día están centrados en apoyar a los fiscales, es decir, apoyar el juicio humano. Tú antes, Pato, hablabas de las skills que tenemos que tener. Yo en este estudio que antes les compartía, y espero que lo puedan compartir en el chat, porque es súper importante, hay una capacidad que realmente es fundamental hoy día en el mundo con inteligencia artificial, que de hecho es la capacidad que en nuestro estudio sale como más importante, que es el juicio analítico. Es decir, mira, una de las skills que yo necesito es saber delegarle a la inteligencia artificial, pero el juicio analítico queda en las personas. Entonces, me parece, en este caso puntual, que yo compartí un ejemplo del Ministerio Público, creo que la decisión sigue estando en los fiscales. Por lo tanto, somos las personas nuevamente las protagonistas. Ahora, me sirve esta pregunta para otro punto adicional, Pato, que es el siguiente, que creo que es muy importante. El mundo necesita, los países, pero a nivel mundial también, necesitamos regulación para poder ponernos de acuerdo cómo vamos a evaluar o sancionar estos casos que nos trae el amigo o amiga que nos trae esta pregunta. Creo que la regulación es tremendamente importante. Está claro que el desarrollo tecnológico va a una velocidad muy acelerada y la regulación necesita acompañar, pero es tan desafiante, Pato, yo realmente digo, cómo la regulación va a adquirir esa velocidad. Es desafiante, pero yo creo que se están dando luces, Pato, no sé si vamos a compartir también, pero en Europa, el Parlamento Europeo ya está discutiendo la primera ley de inteligencia artificial basada, el valor fundamental es la confianza. Claro. Creo que eso nos va a dar luces y creo, esto también nuevamente es futurología, pero creo que esa regulación se va a transformar en una especie de GDPR, como para protección de datos personales. Creo que va a ser lo mismo, va a ser un referente que los demás países del mundo vamos a analizar, por supuesto, y adaptar a nuestras realidades. Pero está todo por venir, Pato.
Sí, sí, no, vamos a hablar un poco del dilema de la regulación. Justo ayer hubieron noticias relevantes en esto. Pero antes de eso, quiero invitar a todos por favor, a postear preguntas. Ya están llegando algunas, así que por favor los motivo a que planteen ahí sus inquietudes. Yo voy a ir ahí convirtiéndolo en preguntas a nuestros invitados. Bueno, y justamente entrando en esa área, justamente entrando en los posibles riesgos, en todo aquello, digamos, de lo que debemos hacernos cargo, producto de la naturaleza de esta tecnología, es que vamos a tener que tener algunos cuidados y en eso hay varias formas, digamos. La regulación es una que tiene varias ventajas, pero también, como planteabas tú, puede tener algunas desventajas. Eh, y ya algunos investigadores, Rodrigo, han puesto una alerta, digamos, sobre esto, digamos, y cuando tú empiezas a ver que los modelos crecen, empiezas a ver que el entendimiento del lenguaje es más profundo, e incluso que cuando ya se le da, digamos, alguna capacidad de conectarse a Internet, y cuando estás en Internet podrías llenar un formulario, y al llenar un formulario podrías crearte una cuenta de Twitter y con eso empezar a incidir en la opinión. Entonces, eh, dentro de todos estos posibles casos negativos, ¿qué caminos de mitigación se podrían tomar, primero desde la técnica y segundo desde la regulación, para tratar de hacernos cargo de estos riesgos? Uf, me dejaste la pregunta fácil. A ver, eh, multidimensional lo que me acabas de Ujú. preguntar. A ver, primero yo creo que coincido con Francisca de que efectivamente veo difícil poder tener regulaciones que vayan al ritmo que están saliendo las cosas nuevas. ¿Ya? El mundo del área de la ciencia de la computación, en particular en esta área de inteligencia artificial, vive en un mundo bastante más frenético de sacar productos en la gente que está trabajando en la industria, y los científicos que están trabajando en la investigación están con este ciclo de conferencias renombradas, ¿no es cierto?, 2, 3 al año, que están sacando nuevas ideas, están empujando, ¿no es cierto?, nuevo conocimiento en esto. Con lo cual, parar eso lo veo difícil desde un punto de vista regulatorio. O sea, es una cosa que oye, estoy pensando nuevas ideas, ¿cómo regulo qué ideas voy a pensar? Creo que está bien difícil poder hacer eso. Va a ir más, me imagino yo, por el lado de cómo se aplican después estas herramientas, igual como ha ocurrido con múltiples otras áreas, armas, drogas, etcétera, donde la gente ha seguido pensando en cómo crear cosas distintas, ¿te fijas? Y algunas de ellas lamentablemente se ocupan para mal, pero uno esperaría que la regulación es la que esté ayudando a poder hacer eso. Igual siento que hay una responsabilidad importante hoy día desde la academia de pensar en qué cosas son esas cosas malas que podrían pasar. ¿Ya? Ujú. Hoy día tenemos herramientas, hay cursos, hay diplomados enteros, ¿no es cierto?, que dan vuelta alrededor de temas éticos respecto del uso de estas herramientas, de cómo aplicarlas, de cómo entender los datos que están atrás. ¿Ya? Y de hecho, en hoy día a la tarde, si a alguien le interesa, paso el aviso que una colega del Instituto de Ingeniería Matemática, Gabriela, va a estar presentando en una conferencia online que está disponible en LinkedIn, el link lo puedo poner después en el chat. Va a dar una charla de cuáles son los desafíos éticos de estar ocupando estas herramientas generativas en toma de decisiones. Entonces, yo creo que estamos haciendo algunas cosas desde la academia para poder dar esa habilidad de poder entender los desafíos éticos que tenemos atrás de este tipo de cosas, pero igual yo siempre siento que va a quedar algo atrás de esto porque vamos demasiado rápido en la construcción de cosas nuevas, con lo cual no se nos va a ocurrir esa aplicación, a nosotros probablemente en la academia no se nos va a ocurrir la aplicación esa particular que hizo esa diferencia enorme y que va a estar hoy día haciéndonos preguntar, oye, ¿por qué dejan que se pueda hacer esto? ¿Te fijas? Entonces yo creo que por ahí va una de las partes de regulación. Por el punto de vista de docencia, yo igual coincido hace unas semanas atrás, los rectores de la Universidad de Chile, la rectora y el Sí. rector de la Católica, me parece que la Universidad de Santa María, no, de UTEM, aparecieron en la prensa, ¿no es cierto?, comentando de un punto de vista bastante positivo el uso de estas herramientas, y yo coincido un poco con esa visión. Yo creo que hoy día, si bien está la posibilidad de hacer un plagio, y tú dices, oye, ¿sabes qué? Le pido a ChatGPT, ¿no es cierto?, que me haga mi tarea, que me escriba mi ensayo. Sí, está esa opción. Tenemos también nosotros que como académicos, como docentes, ahora pensar un poco más en qué es lo que estamos evaluando. Entonces yo creo que hay un repensamiento que estamos teniendo también de, mira, yo en realidad no quiero saber que la gente escribe ensayos.
Yo quiero que la gente haga un pensamiento crítico, por ejemplo. Yo no quiero que la gente me conteste, yo dicto cursos de gestión de operaciones, ¿no es cierto?, que me regurgite ecuaciones para gestión de inventario. Eso no va a generar ningún valor. Yo quiero que sepa pensar un problema y resolverlo. Y yo creo que podemos ocupar estas herramientas de ese punto más positivo, es decirle, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Usted vaya y ocupe ChatGPT, pregúntele esta cosa y cuénteme qué errores encontró en esa respuesta. ¿Te fijas? Y esa es la tarea. Entonces, cuando tú haces ese tipo de cosas, los obligas a los alumnos a tener un pensamiento mucho más crítico respecto de lo que está pasando, conectarlo con la información que tú entregaste en la clase y ahora darse cuenta qué es lo que realmente es lo relevante en esto. Entonces, yo creo que nos obliga a nosotros a hacer un cambio. Obviamente llevamos, ¿no es cierto?, 10, 15, 20 años en que las tareas son así, con un ejercicio así, te fijas, y regurgitamos ecuaciones y hacemos estas cosas así. Y esto nos obliga, obviamente, a hacer un cambio a nosotros desde el punto de vista de cómo evaluamos, pero yo creo que lo veo por el lado positivo porque nos va a obligar a pensar en, bueno, qué es lo que queremos tener en estos nuevos ingenieros, ingenieras, abogados, abogadas, lo que sea que estemos siendo docentes. Entonces yo creo que hay un desafío interesante por ese lado que, si lo abordamos bien, nos va a ayudar un montón a poder potenciar a nuestros alumnos con estas herramientas. ¿Te fijas? Obviamente siempre está el problema de, oye, ¿qué pasa si copia, etcétera? Pero yo creo que tenemos herramientas hoy día, bueno, siempre hay cosas de detección de, ¿no es cierto?, de plagio y cosas por el estilo, pero me da la sensación de que podemos crear herramientas donde podamos efectivamente sacarle, quizás en forma presencial a un alumno, oye, ¿qué es lo que entendió él o ella de este tema que estamos tratando de conocer? ¿Tiene o no tiene esas habilidades que estamos tratando de entregar? Así que yo creo que por el lado docente nos va a obligar a hacer un repensamiento de lo que estamos evaluando realmente cuando hacemos nuestras evaluaciones en una clase, pero para bien. Así que yo creo que hay un desafío también por ese lado de que estas herramientas pueden ayudar y van a terminar ayudando igual como ayuda a Google, ¿no es cierto? Hoy día todos sabemos que la gente cuando le preguntan algo va a ir a Google primero o a, ¿no es cierto?, alguno de los diferentes Exacto. buscadores, para que no se sienta Bing, para que no se sienta Francisca. ¿Te fijas? Y van a encontrar, ¿no es cierto?, algún montón de cosas y nosotros estamos esperando que con las herramientas que les estamos dando también de la parte ética y la parte de ser buenas personas que estamos tratando de hacer también en las universidades, no haga copy-paste. Entienda que copiar y pegar no va a entregar ningún valor desde el punto de vista educacional, que está generando un daño desde el punto de vista reputacional, con lo cual eso hoy día me da la sensación, al menos a mis alumnos, con los que yo he tenido la suerte quizás, no se repite eso. Te fijas, tengo muy pocos casos de ese tipo, porque entienden que la evaluación que estamos haciendo es para que ellos puedan aprender cosas nuevas y con lo que el copiar y pegar no es una cosa que pueda entregar. ¿Ah? Ajá, Entonces ajá. hoy día ya existe. Y sin embargo, no hay un salto de alarmas de, oye, ¿cómo existe Google? ¿Cómo vamos a regular Google para que los alumnos no ocupen Google en las tareas? Exacto, Nos exacto. adaptamos. Yo creo que con estas nuevas herramientas va a ser un poco más complejo, pero efectivamente, con un cambio desde el punto de vista de nosotros, también lo podemos hacer. No sé, y ahí parto por mi ignorancia, cómo lo van a hacer algunas áreas quizás que son más creativas, quizás, ¿no es cierto? Más arquitectura, arte, música, donde quizás, te fijas, hay un tema de creación personal que, bueno, si la hizo ChatGPT o la hizo un DALL-E o etcétera, te fijas, va a ser un poco más difícil, pero yo imagino que también, con lo poco que sé de esa área, hay también preguntas que tú quieres, oye, ¿cómo comunico esto con arte? ¿Cómo comunico esto con Claro, música? Que tú le puedes preguntar y ese alumno o esa alumna tiene que poder contestar, oye, mira, conecté este tipo de música, ocupé este tipo de instrumento porque genera esto y yo lo estoy usando de esta forma. Así que yo claro. creo que también va a ser difícil, pero yo creo que también hay una opción de poder ocuparlo por ese lado. Pero está el riesgo, y yo creo que hoy día en la academia está completamente internalizado el hecho que existe esto, que la gente lo va a ocupar y que tenemos que desarrollar nuestras clases, nuestras evaluaciones y la forma de enseñar alrededor de esto, tal como se hizo hace 20 años atrás alrededor de Google y hace, como se hizo hace Exacto, 100 años o 50 años atrás alrededor de la calculadora. Te fijas, en su claro. momento la gente, oye, ¿cómo no saben multiplicarlos al ingeniero o ingeniera? Y hoy día nadie se preocupa te fijas, Claro. de que puedan en la mente multiplicar números de 10 cifras, Claro, ¿no es cierto? porque amplificó nuestra capacidad, digamos. Claro, El contar con la calculadora amplificó nuestra capacidad, nos hizo más rápidos, nos hizo más productivos y eso produjo, digamos, bienestar. Yo creo que a esta altura no da mucho lugar a duda. Y probablemente los buscadores también nos amplificaron nuestra capacidad. Es un poco más reciente quizás para analizarlo, pero amplificó nuestra capacidad y probablemente mucho del desarrollo que hoy vemos tiene que ver
con que la información tuvo más accesible, la tuvimos más cerca, no teníamos que estar, digamos, hojeando libros, tratando de buscar referencias, creo que ciertamente nos amplificó. Ahora Y en el día a día, disculpa que te ¿sí? agregue algo ahí, Patricio, yo creo que en el día a día también me va a ayudar un montón eso. O sea, si yo tengo un manual de este porte, de un montón de procedimientos que tengo que hacer para cierta cosa, y eso lo puedo meter dentro de una herramienta de entrenamiento, y ahora en Exacto. vez de estar buscando cuál era la página para ver esta cosa, le pregunto algo en texto, ¿no es cierto? Oye, estoy arreglando la nariz de este avión, ¿dónde encuentro la información? Y me diga, oye, está en la página no sé cuánto y hay que hacer esta cosa, me elimina un montón de problemas entre medio de poder llegar a esa primera fuente, y ahí resalto el tema de llegar a esa primera fuente. No es que chat o lo que sea la herramienta de inteligencia artificial me diga, oye, haz este cambio del aceite en la punta de la nariz, porque puede quedar la escoba todavía, ¿te fijas? Ujú. Pero Ajá. teniendo ese concepto, sabiendo que pasan estas cosas, efectivamente, oye, anda a ver esta fuente de información, por favor, y ahí vas a encontrar lo que estás buscando, y ahora puedo hacerlo en segundo en vez de tener que estar, oye, ¿cuál era la página? ¿Era este manual? ¿Era la versión 5? ¿La versión 7? No me acuerdo cuál era. Claro, claro, y ahí desde la técnica, digamos, entiendo que muchos de los desarrollos están apuntando hacia la factualidad del resultado, digamos, poder referir a un link, referir a una página, a un autor. Yo creo, digamos, ya hay ejemplos de eso y creo que probablemente ese va a ser uno de los caminos a tratar de Pato, tener un poco de control de de eso. Sí, hecho, Francisca, dale. de hecho, un ejemplo muy masivo que también invito a probar es la transformación que están teniendo los buscadores, porque si bien los buscadores fueron o son una gran ayuda, yo creo que casi todos lo usamos todos los días, son una gran ayuda, ahora hay una transformación muy interesante. ¿Por qué? Porque los buscadores están embebiendo la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir? En vez de usar un keyword y que me entregue una lista de sitios o de links donde yo voy a obtener información sobre ese keyword, que es como el buscador que nos ha llevado o nos ha acompañado hasta ahora, los buscadores con inteligencia artificial generativa embebida nos permiten tener una conversación, como yo converso con ChatGPT o como estamos conversando hoy día acá, y yo puedo solicitar información acerca de algún tema en particular, y lo interesante, Pato, por eso Ajá. traje este punto, lo interesante es que me puede dar una respuesta, pero la respuesta también tiene las fuentes, tiene las referencias. Por lo tanto, si yo quiero hacer el ejercicio realmente de profundizar en base a una respuesta, pero quiero ir a esas fuentes, clic, y ahí están las fuentes. Entonces, creo nuevamente que hay una transformación, pruébenlo, porque creo que quedárselo en los buscadores hasta ahora, bien, pero esto es lo que, no es lo que viene, yo ni siquiera hablo del futuro, sino que es del presente, y lo que es muy desafiante, Pato, y que creo que aquí en la academia, Rodrigo, es, yo creo que el centro de todo es realmente generarnos a nosotros el hambre por aprender constantemente. Ujú. Porque es tan rápido que resulta que yo voy saliendo de la Claro. universidad y están saliendo cosas, entonces pensar es que tú vas a aprender toda la vida. Yo estoy en el trabajo y no tengo que esperar que mi trabajo me mande a hacer un diplomado, un máster. No, 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 si es que esto es como parte del día a día y tomar que parte de nuestro trabajo es aprender, creo que esa también es una transformación que nos pone a nosotros personas como protagonistas. Así que Claro. esos mensajes me gustaría dejar. Les voy a dejar también en el chat para ver si pueden compartir un ejemplo de buscador. Están saliendo varios, ¿ah? Así que estén atentos, pero buscador con inteligencia artificial generativa embebida para que tengan esta experiencia de poder hacer una conversación con lenguaje natural y donde salen las referencias. Es como cuando antes nos mandaban a hacer una bibliografía, yo hice mi doctorado igual que Rodrigo, y eran meses en la bibliografía. Ahora no quiero decir que no sean meses, porque el doctorado también tiene una profundidad, pero es una ayuda espectacular. O sea, yo ahora escribiría un paper, creo que con otra velocidad, así que muy, muy Sí. interesante, Pato. Oye, que ese punto me encanta y es el de este aprendizaje continuo, digamos, que más o menos sabemos lo importante que es, pero hoy se abre una posibilidad gigante y es de tener este tutor personal, cercano, que empalma, digamos, y calza perfectamente con tu estilo de aprendizaje. Porque algo que conocíamos hace mucho tiempo es que todos aprendemos distinto, pero la educación nos llega de formas súper puntuales y discretas, digamos, por un tema económico, por un tema de cómo hacer sustentable la educación.
pero esto de tener el tutor cercano y que te habla, digamos, en tu estilo, socrático, kinético, figurativo, lógico, racional, qué fantástico, digamos, desbloquear mucha capacidad que cada uno de nosotros hemos desperdiciado y que como sociedad probablemente hemos desperdiciado en no aprovechar talento que quizás no tuvo acceso a la forma de aprender que mejor le calzaba. Todavía es futurología, digamos, pero creo que no estamos tan lejos de poder acercarnos a una visión de ese tipo. Creo que la formación general de cada uno de nosotros va a ser una de las áreas súper impactadas. Oye, bueno, quiero retomar, sí, en la misma línea que veníamos, y ahí, Francisca, Chile, o sea, los beneficios de esta inteligencia artificial probablemente no van a distribuir uniforme, y van a haber países que van a ser capaces de sacarle un poco más de provecho. En ese sentido, ¿cómo se pueden balancear un poco estos dos intereses? Digamos, tenemos un interés comercial como país. Queremos destacar, queremos ser relevante y queremos que quizás esta ola tecnológica poder sacarle quizás provecho que pudimos parcialmente sacarle a las olas anteriores. Y por otro lado también cómo balancear eso con los intereses sociales, con los cuidados éticos, etcétera. ¿Es la regulación, son las empresas, son los gobiernos? ¿Por dónde tomaría ahí un poco? Y de nuevo pongo una pregunta dificilísima que no podría responder. ¿Puedo dar una respuesta fácil para todas las Vamos, anteriores? todas. No, yo creo, sabes que tengo el convencimiento que somos todos protagonistas. Y lo que hablaba anteriormente, el valor de las alianzas y de conocer tu valor como persona, como organización, tu potencial, pero también los de otros. Pensemos incluso, voy a traer el caso de Microsoft. Fíjense el camino que toma Microsoft en vez de decir, mira, voy a desarrollar todos mis modelos de inteligencia artificial in-house, y no es que estemos invirtiendo poco dinero en eso, pero dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no una alianza con OpenAI, organización nativa digital, con una velocidad en desarrollo de inteligencia artificial que nosotros reconocimos no tiene Microsoft? Pero por otro lado, OpenAI dice, es que la escala que tiene Microsoft, OpenAI no la tenía, y además requería otra cosa, más me voy a ir a lo técnico, pero es para potenciar este concepto de la alianza. OpenAI dice, mira, Microsoft, además de la escala que tiene capacidad de cómputo. Estos modelos de inteligencia artificial son altamente demandantes. No me voy a ir al detalle, pero quiero decir que requieren muchos recursos de cómputo. Por lo tanto, la alianza OpenAI y Microsoft justamente muestra eso. Lo mejor de OpenAI, lo mejor de Microsoft, y eso le da esta velocidad de desarrollo que yo creo que nos tiene a todos realmente sorprendidos. Entonces, lo mismo pienso, Pato, cuando tú dices, bueno, ¿cómo hacemos como país, para traer valor a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos, a las nuevas generaciones? Creo un valor impresionante en estas alianzas, y para eso hay que conocer el ecosistema, hay que conocer, por ejemplo, el valor de las universidades. Nosotros con la Universidad Católica, Rodrigo está aquí, con la Universidad Católica hacemos muchos proyectos, porque entendemos que esos proyectos no podríamos hacerlos solos, y además que nos salen mucho mejor cuando los hacemos con ellos, y así, con múltiples alianzas. Entonces creo que ahí hay una luz muy interesante respecto a cómo identificar tus valores, tus fortalezas, y cómo identifica ese valor y fortaleza complementario con otras organizaciones, sin importar, y saquémonos estos sesgos de el tamaño, o a qué industria pertenezco, o si podría ser competencia. Creo que estamos en la era de la hipercolaboración. Entonces ahí creo que hay una oportunidad, y el ejemplo que mencioné hace unos minutos atrás del Ministerio Público con 2 universidades, creo que nuevamente materializa eso, porque le da esta velocidad. Yo creo que aquí lo que no podemos hacer como país es quedarnos dormidos, esperar a ver que exista un desarrollo y después nosotros adoptar. Creo que no existe, tenemos que ser más protagónicos. Lo que sí quiero poner aquí un toque de positivo, que es lo que yo estoy viendo en Chile. Patricio, tú y yo compartimos un comité de inteligencia artificial y datos en AmCham, en la Cámara Norteamericana de Comercio, donde participan distintas empresas de distintos tamaños, distintas industrias, y hicimos hace poco un estudio de inteligencia artificial, de uso de inteligencia artificial. Tuvimos 160 respuestas de manera súper ágil, y una de las respuestas que más me gustó, bueno, dos respuestas voy a compartir hoy día, Pato. La primera,
el 77% de los que nos respondían esperan un cambio significativo en la productividad de su industria. Y fíjense en este detalle, que no es necesariamente esperan este cambio significativo en su empresa, sino que en su industria. Por lo tanto, aquí hay un sentido también de competencia, de supervivencia en tu industria, que nuevamente creo que el mensaje es no imposible quedarse dormidos o quedarse abajo de inteligencia artificial. Pero esto lo dijeron personas que participan en empresas presentes en Chile. O sea, no es otro país, es un estudio que hicimos en Chile, Pato. 77% espera un cambio realmente disruptivo en la productividad de su industria. Y segundo, cuando les preguntamos cuáles son los principales cambios en su organización, al interior de su organización, ¿qué ha pasado con esta ola de inteligencia artificial generativa? 2 respuestas se llevan las preferencias. Uno, que en las empresas en Chile se está viendo que el tema de inteligencia artificial llegó a los directorios. Entonces, en vez de el equipo de TI tratando de hacer push y encontrando sponsorship, como podría haber sido hasta hace muy poco, ahora es el directorio, es quien lleva la estrategia a las organizaciones, quien le pide a la organización adoptar estas nuevas tecnologías. O sea, encuentro que es un cambio muy rápido y muy positivo, y que creo que nuevamente son buenas noticias para Chile. Entonces, primera preferencia, los directorios están teniendo en sus agendas inteligencia artificial, y segundo, es que aumentó la inversión, es decir, el dinero disponible en inteligencia artificial en general. Y eso, que vaya de la mano entre la estrategia, la discusión entre los tomadores de decisión, entre los que están definiendo la estrategia de las organizaciones en el directorio, y además está acompañado de recursos, Pato, creo que es una ecuación que tenemos que aprovechar. Absolutamente, absolutamente. Y en este entendido, digamos, de la inteligencia como un apoyo, digamos, como una colaboración, como una forma de interoperar con ella. Oye, voy a tomar aquí un par de preguntitas del chat antes de ir cerrando. Y mira, esta creo que va un poco a Rodrigo, y un poco habla de la generación de nuevo conocimiento. Hay un caso más o menos conocido que fue este AlphaFold, donde hubo una aceleración científica, digamos, de un tema del desdoblamiento de proteínas, digamos, y algo que tomaba, digamos, muchísimo tiempo, y de pronto, digamos, ocurre que quedó resuelto, digamos, aparentemente resuelto para muchos casos. El trabajo científico ha tenido grandes cambios, digamos. Siento que antiguamente, digamos, habían estas grandes individualidades, grandes científicos, de pronto pasó a colaboraciones de equipos, digamos, y hoy muchos de los Nobel vamos viendo que son de grupos. De pronto son grupos utilizando alta tecnología, digamos, y esta misma ciencia de datos, o estos ya son herramientas que están en prácticamente todas las especialidades, y tú algo mencionabas, digamos, hoy programación y ciencia de datos está cayendo a todas las áreas. Entonces, ¿se ve una posibilidad de que pueda empezar a aparecer nuevo conocimiento apoyado por estas tecnologías? Yo creo que de todas maneras va a pasar eso. O sea, hoy día tenemos herramientas por el lado de ciencia de datos que no están, incluso sin considerar estas herramientas generativas. Hoy día hay un montón de herramientas en ciencia de datos que están comenzando a permear en otras áreas que antiguamente no se ocupaban, donde las herramientas, claro, en ingeniería, matemática, ¿no es cierto? Y cosas más cercanas a esa área, estábamos todo el rato ocupando esas cosas. Los biólogos, los astrónomos, los físicos, nosotros empezaron a ocupar también hace harto tiempo atrás herramientas más sofisticadas desde el punto de vista de datos para hacer las cosas científicas que están haciendo. Lo que comentaba yo al principio, el ejemplo del agujero negro, te fijas, eso, si bien hay un montón de infraestructura y modelos y entendimiento físico de lo que están tratando de observar, también hay un montón de temas de ciencia de datos, incluso en la versión del 2019, donde estaban desarrollando un montón de algoritmos para poder reconstruir esta imagen, ¿no es cierto?, y resolver los problemas inversos que estaban atrás, escondidos, para poder encontrar esa imagen. Entonces, esas son herramientas que vienen desde el lado de la ciencia de datos. De nuevo, vuelvo quizás a la primera cosa que conversamos. Hoy día, lamentable, para bien o para mal, todo esto está dentro del paraguas de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Uno hace una regresión y es inteligencia artificial, uno hace un modelo de optimización y es inteligencia artificial, entre comillas, con lo cual, si uno lo ve desde el punto de vista del paraguas más amplio de inteligencia artificial, ya está haciendo un tremendo cambio en la forma que estamos haciendo ciencia y en la forma que estamos procesando los datos. Y el hecho de que tengamos cada vez más disponibilidad de esta información, bases de datos más grandes, con más años de información, que podamos acceder a, no sé,
10, 20 años de Landsat, ¿no es cierto?, en forma abierta, disponible, o Sentinel, ¿no es cierto?, que son datos de satélite. Bueno, ¿cómo proceso eso? ¿Cómo puedo hacer información? ¿Cómo puedo hacer, ¿no es cierto?, conexiones entre eso y los datos que tengo en tierra, ¿no es cierto?, del monitoreo ambiental, de mar, etcétera, que estoy estudiando yo en particular, ¿te fijas? Bueno, esas conexiones nos van a permitir, hoy día nacen gracias a hipótesis que tienen científicos y dicen, yo creo que esto pasa con esto, ya existe mi hipótesis, voy a tratar de ver si eso pasa, ya hacer experimentos para esto. Y ahí yo creo que justamente estas herramientas, con esa cantidad de datos, puede que den vuelta en algunos casos den vuelta ese tipo de forma de hacer ciencia, porque al revés te va a decir, ¿sabes qué? Yo agarré todas estas cosas, las metí en la juguera y te estoy entregando 5 o 6 hipótesis que podrías ir a probar tú. Entonces quizás va a cambiar de forma relevante en alguna área, no sé en cuáles. Yo estoy mucho más metido en la parte matemática, con lo cual no lo veo directamente cómo podría afectar quizás lo que hago yo, pero me imagino que deben haber varias áreas donde está el proceso de, ¿no es cierto?, hipótesis, experimento, validación, refutación de esa hipótesis, donde el tener ya correlaciones anteriores que puedan buscar esta información dentro de este gran pool de cosas, que te puedan decir, oye, ¿sabes qué? Parece que encontré estas 5 cosas, se conectan y hacen esta otra cosa que quizás es una enfermedad. ¿Por qué no vas y pruebas eso? ¿Te fijas? En vez de uno tener que estar haciendo el camino mucho más largo de, a ver, voy a probar con esta, no funcionó, voy a probar con esta otra, no, oye, quizás, oye, pero aquí un científico en Estados Unidos encontró que se conectan estas dos cosas, y otro en China encontró, y ahora uno tiene que ser ese integrador de conocimiento para poder decir, ya sé, capaz que sean estas 7 cosas juntas las que hagan eso, voy a hacer un experimento y le pego con el palo al gato, ¿te fijas? Quizás efectivamente vamos a poder dar vuelta a eso y sistemas que te permitan agrupar toda esta información y que efectivamente meten lo que encontró esta persona en China y esta persona en Estados Unidos, esta persona en Europa y esta persona en Chile, y diga, oye, parece que la hipótesis podría ser esta. ¿Por qué no van y juegan con eso? ¿Te fijas? Y eso quizás puede ser un transformador grandote desde el punto de vista de cómo hacemos ciencia en múltiples áreas. Claro, exactamente. Sí, y ahí nuevamente, un potencial de desbloquear capacidad, de hacernos más productivos. Quizás no cambia el método es el método científico, pero hacernos más productivos en seguir ese camino. Oye, y Ocupar aquí mejor los recursos de, oye, sabes que tengo la posibilidad con financiamiento de hacer 2 experimentos. O sea, ¿cuáles son los 2 experimentos que hago para ver si ojalá le pego con el palo al gato a esta hipótesis que tengo? ¿Te fijas? O resolver, porque en realidad muchos de nosotros estamos interesados en resolver algún problema. No es simplemente, exactamente. te fijas, Exacto. ahí, obviamente con todo su aporte que están haciendo y un montón de gente que está interesada en hacer el conocimiento por hacer el conocimiento, por esa curiosidad innata que tenemos mucho. Pero también hay algunos que quieren resolver un problema en particular. Entonces, oye, ese problema, esa enfermedad, yo quiero poder encontrar una cura o encontrar, no sé cuál es el causante de eso. Y me queda plata para 2 experimentos, ¿te fijas? Estas Claro. herramientas nos pueden ayudar a que esos 2 experimentos, ojalá efectivamente encuentren cuál es esa causa y lo resolvamos. Versus, mira, ya, lo probé estas 2 cosas, no funcionaron, doy vuelta a la página porque tengo que seguir con mi tenure track o lo que sea que estoy tratando de hacer para seguir en mi carrera Exacto. científica, ¿te fijas? Exacto, exactamente. Y el objetivo y el propósito se mantienen. Ahora, ¿cómo puedo ser efectivo y eficiente en eso? Oye, para poder terminar a tiempo, digamos, aquí dejo una pregunta abierta para ambos y ustedes que tienen acceso ahí a buenas fuentes, buenos recursos. Y aquí ya en el chat también lo están pidiendo. ¿Algún recurso que les gustaría recomendar? Libro, blog, artículo que hayan visto y que crean que puede ser relevante para seguir aprendiendo sobre esto? Parto contigo, Francisca. Pato, yo creo que hoy día, ¿sabes qué? La gracia que esto está tan democratizado que ni Rodrigo ni yo tenemos acceso a fuentes distintas a las que estamos teniendo Ujú. todos hoy día, los más de 200 personas aquí. Así que creo que esto tendría que ser colaborativo primero. Pero hablé antes del buscador con inteligencia artificial embebida. Ujú. Dejé el link aquí, así que espero que lo puedan compartir también en el chat, que es Bing, el buscador de Bing. Y nuevamente, la gran transformación, este buscador, hasta antes de inteligencia artificial generativa, tenía el 3% de las búsquedas. 3%, o sea, absolutamente nada. Pero cómo esta transformación de combinar un buscador con inteligencia artificial generativa realmente nos está transformando, creo que es un ejemplo súper sencillo y podría traer muchos más ejemplos, pero creo que este es algo que nos va a servir siendo que seamos estudiantes, seamos profesionales en alguna u otra industria, estemos en la academia, creo que es súper transversal. Así que los invito a probar, a jugar un poquito y ahí me van comentando también, porque no en LinkedIn, cómo les pareció la experiencia. Fenomenal. Muchas gracias, Fran. Rodrigo. Yo creo que coincido con Francisca de que hay un montón de disponibilidad hoy día de cursos de diferente índole. De hecho, yo ayer en la tarde
preparándome un poco para lo que vamos a conversar hoy día, me metí a Coursera simplemente a ver, y hay incluso un curso de universidades que enseñan a cómo hacer prompts para ChatGPT. O sea, hay un curso Claro. para cómo ocupa usted esta herramienta. Entonces yo creo que depende mucho del interés que uno tenga. Mi recomendación sería siempre estar de entender un poco qué es lo que está pasando atrás, así que buscaría más recomendar cursos por el lado de entender cómo funcionan estas herramientas más que simplemente hacer la aplicación y después ir a la aplicación que no le gusta. Yo trabajo en marketing, así que hago esto, yo trabajo en venta, hago este otro, te fijas, así que ahí voy a bajar a mi aplicación, pero tener un poco de conocimiento metodológico de lo que está pasando atrás. Yo creo que eso va a ser importante de tener, y ahí Coursera, edX, ¿no es cierto? Hay un montón de clases ejecutivas, incluso en la Universidad Católica. Todos tienen cursos de diferentes pedazos, ¿no es cierto?, de algunas de estas cosas que pueden enseñar en profundidad, dependiendo también de la interés y la disponibilidad de tiempo que tenga cada uno. Creo que hoy día Pato, existe la posibilidad de llegar a recursos de muy buena calidad, con Ajá. muy poco esfuerzo, más que un par de clics, te fijas, para poder llegar a ello. Pato, De un nuevo, segundo capacidad más, crítica de saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos, eso sí. porque estamos Francisca. súper pasados, pero me inspiró la respuesta de Rodrigo. Sé que una forma distinta de aprender es a veces encontrar ciertos líderes en las redes sociales, sobre todo yo lo veo en LinkedIn, y hay 2, 3 personas que yo sigo porque ellos están constantemente publicando artículos, compartiendo nuevas aplicaciones. Creo que es una súper buena forma de aprender. Entonces los dejo ahí, una recomendación más que una tarea para la casa, una recomendación. ¿Cómo encontrar estos líderes que están colaborando con la red Ujú. y compartiendo constantemente cosas nuevas? Fantástico. Francisca, Rodrigo, 1.000.000 de gracias. Fantástica conversación. Yo al menos lo pasé muy bien. Mi cabeza ahora, digamos, tiene más perspectivas, así que les agradezco mucho por eso. No, encantado. Gracias, Muchas gracias Pato. por la invitación. Gracias, Pato. Gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buen día. Buen día, sí.